pequeños estudios que hemos dado sobre las 7 iglesias, y hoy nos toca esta que es también un mensaje bastante fuerte y bastante leído por nosotros, y que Dios nos ayude y nos bendiga una vez más al estudiar estos minutos, estos versículos de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede alabar al Señor, hermano. Amén. Porque todos nosotros hacemos el culto con nuestra alabanza y con nuestro corazón abierto para Dios. Amén. Dispuesto. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, pensando en el versículo 21, también vemos la Trinidad. Amén. Y que Jesús no es uno solo. Dice Jesús: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y la Biblia dice que Jesús, después de vencer, después de morir y resucitar, ascendió a los cielos, después de estar unos 40 días aquí en la tierra, presentándose a más de 500 hermanos como resucitado, ascendió a los cielos y dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Padre Celestial, gracias por este culto glorioso, por bendecir nuestras vidas con tu presencia. Señor, tu presencia nos hace bien, tu presencia es suficiente para fortalecer nuestras vidas, para sanarnos, para edificarnos, para levantarnos, para animarnos. Tu presencia, Señor, es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Dios mío, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. No vamos a ninguna parte si no es con tu presencia. Aleluya. Santo Dios, reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Ayúdanos, guarda nuestras vidas y que podamos aprender más de tu palabra. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu palabra ministre en nuestros corazones, que tu palabra obre en nuestras vidas, en nuestras mentes. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, y que nuestras vidas sean edificadas con tu palabra. Recibe la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El nombre Laodicea está compuesto de dos palabras griegas: laos, que significa pueblo, y dike, que significa justicia. Entonces se interpreta frecuentemente como justicia del pueblo o el pueblo juzga. Hay tal vez más de un lugar o de una ciudad que tiene ese nombre, recuerda, así como en la actualidad también hay muchas ciudades con el mismo nombre en diferentes partes del mundo. El otro día hablamos de la iglesia de Filadelfia, y usted sabe que en Estados Unidos hay también, creo que es un estado llamado Filadelfia. Gloria al Señor, que dijimos que significa Filadelfia, amor fraternal, ¿se acuerdan? Aleluya, amor de hermanos, gloria al Señor. Pero ahora este último mensaje, esta última carta a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias de Asia Menor, actualmente sería Turquía. Gloria a Dios, a esa iglesia fue mandada, y hermanos, algunos piensan que puede ser
también, o puede representar a la iglesia contemporánea, la iglesia de la actualidad. Y hermanos, a veces uno se pone a analizar si representa o no a la iglesia en general, pero uno tiene que pensar más bien si me representa a mí. Amén. ¿Y qué puedo yo tomar de esta palabra? Por supuesto que todo, pero qué áreas de mi vida yo tengo que corregir en base a esta palabra. Porque, hermano, está bueno que uno pueda sentirse identificado, que uno pueda asimilar la Biblia, lo que uno lee, porque, hermanos, el mensaje en su momento fue para determinada iglesia, pero hoy tenemos que tener en cuenta que el mensaje es para nosotros, el mensaje es para mí. Y a veces uno se preocupa, incluso con años de cristiano, se preocupa más por lo que le puede hacer la palabra a fulano de tal, y dejo de pensar y analizar lo que puede hacer la palabra en mi vida. Yo escucho tal predicación y digo, uy, esta palabra que bien le vendría a fulano de tal. Pero, hermano, uno tiene que primero analizarse uno. Estas palabras para mí, y nadie es tan súper espiritual como para decir esta palabra ya la tengo en un 100% asimilada y no hay nada para corregir en mi vida, porque siempre, hermano, hay algo más para aprender. Y uno lee San Juan 3:16 1000 veces y nos sigue hablando el Señor a nosotros. Así es la palabra de Dios, porque justamente es palabra de Dios. Y recordemos, siempre estoy diciendo, muchos tenemos estas palabras escritas en rojo porque está hablando Jesucristo, que se revela a su siervo el apóstol Juan y él habla. Por eso, cuando termina el mensaje, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. La iglesia de la Odisea es la última de las 7 de Asia Menor en recibir la carta con el mensaje de Jesús a través del apóstol Juan. Jesús se presenta como... ¿Cómo se presenta Jesús? Siempre se presenta de una forma distinta a estas iglesias. Por algo será el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Y cómo más? El principio de la creación de Dios. Yo no había pensado ni en el principio de la creación de esta forma que ahora vamos a ver, y también como el amén. Porque ¿qué es amén? Así sea. Amén es confirmación. A veces uno repite y no sabe qué está diciendo. Cuando yo digo amén, digo que estoy de acuerdo, que estoy confirmando el mensaje. Para confirmar un juramento en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se decía amén, es decir, yo estoy de acuerdo, es verdad lo que se está diciendo. Cuando nosotros decimos amén es que estamos de acuerdo, es una confirmación. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es el amén, justamente Jesús es confirmación, Jesús es el así sea. Jesús es la máxima expresión de la verdad divina. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. Amén. Él es la garantía, amén, el así sea, de que el plan de salvación es real en nuestras vidas. Dios nos dijo que nos iba a salvar, que nos iba a redimir, y por ahí nos generó muchas dudas y pasó en algunos casos, en otros no. Él dijo que iba a pasar y eso pasó porque Él es el amén. Amén. Y nosotros tenemos que saberlo. A veces decimos cosas como aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Alabado sea el Señor o alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa amén? Así sea. Y hay muchas maneras que a veces repetimos sin saber lo que significa. Amén. Así como Jehová significa el que es, y Él se presentó a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y el autoexistente, el que siempre ha sido el eterno, también Jesucristo es el amén. Amén. Jesús es la máxima expresión de la verdad divina. También es el fiel y verdadero. A otra iglesia dijimos que se presentó de una forma similar, gloria a Dios, como fiel y verdadero. Él es el que tiene un mensaje fiel y verdadero. Lo que va a hablar Jesús es un mensaje veraz. Que dice San Juan capítulo 3, versículo 33, y recuerde que usted lo puede leer. Y yo les voy a leer una parte de Romanos capítulo 3, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, Dios es absolutamente verdadero. Jesús es el camino y es la vida. Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 33? El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Amén. El que recibe, primero habla de los que no reciben su testimonio, lo rechazan, pero después dice, el que lo recibe, dice Juan, amén, atestigua que Dios es veraz. Y hermanos, qué lindo. Hoy el hermano
Andrés hablaba del privilegio que tenemos de uno estar en la verdad, de lo que escuchemos es absolutamente la verdad. Y cuando escuchamos hablar de Jesús, estamos escuchando hablar de la verdad. Porque muchos por ahí tergiversan o acomodan el evangelio, lo tuercen, buscando la conveniencia de unos o de otros, el beneficio de ellos. Pero hermanos, de esa forma nosotros diluimos la verdad y deja de ser la verdad en su esencia como es Jesucristo. Así que es el fiel y verdadero. Amén. Y Él es fiel también. No solo de nombre. Cuando hablamos de los nombres de Dios, es lo que representa su persona, su carácter, su personalidad. Amén. Gloria al Señor. También se presenta como el principio de la creación de Dios. Y eso está bueno porque ¿en qué momento fue creado Jesús? ¿En qué momento? Si es el principio de la creación de Dios. Amén. Él siempre existió, porque Jesús es eterno. Y uno, hermano, la gente, hoy hay tantas religiones y doctrinas, hay a montones, porque se toman textos fuera de contexto. Y nunca se puede hacer doctrina de un versículo de la Biblia, porque la Biblia se complementa en sí misma, hermano. Cada libro está alineado con otro libro, aunque como dijimos la vez pasada, la Biblia fue escrita durante unos 1500, 1600 años, pero cada autor, aunque no tenía nada que ver la cultura de uno con la del otro, pero todo concuerda, porque el autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros hacer o crear una doctrina, hermano, tiene que estar sustentada por toda la palabra del Señor. Amén. Y cuando habla que es el principio de la creación de Dios, no significa que Él fue el primero en ser creado, sino que Él es la fuente de todo lo creado. Ese Jesús, Jesús nos enseña la Biblia, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí en poder San Juan también, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, el mismo que escribe Apocalipsis, escribe el libro que lleva su nombre, San Juan, el Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Recuerde, Jesús siempre existió. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la eternidad hasta la eternidad. San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio era el verbo. Bueno. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Es que era desde el principio. Él no tuvo un comienzo ni va a tener un final. Nosotros, hermanos, no somos eternos como Dios. Él nos creó y puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Biblia, pero tuvimos un principio. A diferencia, Jesucristo fue desde la eternidad y hasta la eternidad. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y recordaba ahora, mientras hablamos de esto, en San Juan capítulo 17, cuando Jesús intercede por los discípulos, cuando Jesús ora por la iglesia, incluyéndonos a nosotros, Él está hablando está orando por ello y Él está hablando de una gloria que tuvo desde antes de venir a la tierra. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 5, San Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos que Jesús siempre ha sido, amén, y siempre será. Así que repito lo que decía hace un ratito, no significa que Jesús fue el primero en ser creado, sino que Él es la fuente de todo lo creado. ¿Cómo empieza el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿Cómo empieza el mensaje a las diferentes iglesias de Asia Menor? Yo conozco tus obras y lo hemos repetido hasta ahora 7 veces. Yo conozco tus obras. Jesús está diciendo yo sé, o yo estoy enterado de todo lo que haces. Yo sé lo que hace, y cuando dice yo sé lo que hace, yo sé lo que sos. Dios sabe lo que somos. Porque la gente puede saber lo que decimos que somos, pero Jesús sabe lo que somos. Y el mensaje empieza, yo sé lo que eres, que ni eres frío ni caliente. Aquí, hermanos, cuando el mensaje se pone fuerte, contundente, porque así es el mensaje de Jesús. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. La Biblia no solo nos desnuda a nosotros y nos muestra la realidad. Y si uno quiere saber cómo está delante de Dios, tiene que ir a la Biblia y clamar a Dios con humildad, que el Espíritu Santo produzca lo que Él produce, convicción de pecado.
y que la Biblia haga una obra que ayer se compartía, que hace la Biblia, es redarguir, y hacernos ver en lo que estamos mal. Y sencillamente con eso, hermano, uno va a la palabra y nos muestra cómo uno está. Pero no solo nos muestra cómo uno está, sino que nos muestra la Biblia cómo Dios nos quiere a nosotros. Porque no se trata, es como que vaya usted al médico y le dice, bueno, tenés este problema, este otro, y te mande para tu casa. No, tiene que haber un tratamiento. Si esto no tiene solución, al menos el médico hablando, al menos me va a dar algo para tener algún tratamiento, o me va a dar un seguimiento. Imagínese el Señor. No nos va a dar solo un diagnóstico de cómo estamos, sino, bueno, esto tiene solución. Lo que estemos viviendo, hermano, tiene solución. A la luz de la palabra y a la luz del Evangelio, lo nuestro tiene solución. Hay esperanza para nosotros, como compartimos hace poco. Y ahora vamos a ver que la solución, el remedio casi siempre es arrepiéntete. Gloria al Señor. Hermano, estaba leyendo que así como muchas ciudades tenían acueducto, porque vamos a ver por qué, ni era frío ni caliente. Nosotros conocimos en Israel el acueducto de Herodes, tiene 2000 años de construido y todavía funciona. Yo he visto algunos comentarios que hablan incluso de las carreteras, y todo diciendo los romanos hace 2000 años y todavía están, y ahora hacen una calle y en 2 o 3 años ya se llena de pozo y se rompe. Pero antes hacían las cosas bien. Y estuvo un acueducto que hizo Herodes en Cesarea de Herodes, ¿era? Sí. Y ellos tenían que, hermanos, depende de donde estaba ubicada la ciudad, tenían que trasladar el agua para la ciudad, y a veces, como en este caso, creo que eran unos 9 kilómetros que tenían agua. Entonces tenían que ingeniársela y con acueductos ir trasladando el agua. Lo que pasaba es que, hermanos, por ejemplo, había una ciudad que era Colosas, que el agua era fría, llegaba súper fría, refrescante, y bueno, servía para tomar, era exquisito, digamos. Había otra ciudad que se llamaba Hierápolis y era un agua termal, entonces creían que esa agua era o tenía propiedades curativas. Vieron que el agua termal es como un tesoro en los lugares que tienen esa agua termal, es algo muy, muy deseado. Pero lo que pasaba en este lugar, que no era ni caliente ni fría, y llegaba tibia, y en tantos kilómetros hasta llegaba con sedimentos, que se dice, con pedazos de piedra, de arena, llegaba sucia. Imagínense, ¿a usted le gusta tomar agua tibia? Es horrible tomar agua tibia, ¿es cierto? O nosotros, por ejemplo, en el té, o en el mate, o en el café, caliente. Y si está tibio el mate, a nadie le gusta. Por ahí algunos toman tereré, pero tiene que estar súper frío, no ni frío ni caliente, no puede estar tibio. Y hermanos, en este caso el agua llegaba tibia y no servía para nada. Y dicen que hasta producía malestar y náusea en la gente, porque llegaba de una forma desagradable. Y está bueno porque nosotros hemos vinculado otras cosas también, otros mensajes, desde que el Señor siempre toma una imagen de algo, es como cuando daba las parábolas del sembrador, para que la gente entienda. El Señor, que conoce la realidad de cada persona, el día a día de la gente, es como que, a ver, que el albañil, el Señor le quiera dar una enseñanza y le hable de la plomada. Y en la Biblia habla de la plomada. Dios le dice a Israel en los profetas menores que le he puesto una plomada. ¿Y qué pasa a la plomada? Se ve si uno está torcido o no. Amén. Y si uno no lo arregla a tiempo, hermano, uno puede empezar con un par de milímetros y cuando quiera acordar terminó todo torcido arriba hasta que se puede caer de tan torcido. Pero el Señor muchas veces busca esas imágenes para darnos una, ¿cómo se llama esa enseñanza que a veces decimos para los niños? Ilustrativa, hermanos. Pero hay otra palabra de esas enseñanzas que nos da para que nos entre por los ojos, que nos entre por los oídos. Dios nos hace usar la memoria, entonces eso queda grabado en nuestro corazón, porque nos está hablando de algo que conocemos bien. Y ellos, imagino que se recordarían cómo era la situación de ellos, el agua que tenían. Y ahora les habla a ellos su realidad, porque ¿qué importa el agua que les llegaba? En este caso hablando de lo espiritual, era poco importante. Lo espiritual, hermano, es mucho más importante que cualquier otra cosa. A mí hay gente que dice, no, pero me predica la palabra, eso no me va a dar de comer. Tal vez no, pero te va a salvar tu alma. Podés estar con el estómago o la panza llena, pero si estás perdido te vas así lleno y con todo para el infierno. Entonces es mucho más importante el mensaje que Dios nos ha transmitido y nos ha mandado transmitir a otros. Lo espiritual, eso importa más que cualquier cosa.
Y el estado espiritual de ellos era como esa agua tibia que no servía para nada, que producía vómito, que era desagradable. Y hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Esta ciudad tenía un agua tibia que dicen que llegaba a producir vómito. Y Jesús, así como con las otras iglesias utiliza ciertas comparaciones, lo hace con esta iglesia. Lo que le está diciendo es lo que nos muestra el Evangelio. O somos o no somos. Amén. El Evangelio es así. O somos o no somos. El Señor quiere decisión. Amén. La indecisión es un problema complicado. Porque mientras uno se pone indeciso, el tiempo pasa. Y si el tiempo pasa, pasan las oportunidades. Y hoy quiere Jesús mi decisión, pero yo no sé hasta cuándo me va a esperar para que me decida a determinada cosa. Y encontré una frase que dice así: cualquier decisión es mejor que la indecisión. Amén. Así de sencilla. Cualquier decisión es mejor que la indecisión, porque a veces uno no se decide por esto, por aquello, y el tiempo pasa y uno se pierde las oportunidades y se pierde la misericordia de Dios o la que Dios tiene preparada para hoy. El Señor rechaza a esta iglesia. Te vomitaré de mi boca. O al menos si no corriges esto que estamos hablando, te vomitaré. ¿Qué pasaba? Tú dices, dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido. Esto, mi hermano, me hizo profundizar un poco en la manera que se expresa esta iglesia. Porque como decía al principio, no es lo que decimos que somos, sino lo que somos realmente. Hermano, nadie es súper espiritual, nadie es impecable en lo espiritual. Somos imperfectos, pero que Dios nos ayude. Porque uno va a la palabra y uno sabe que a Dios no le podemos esconder nada, que uno tiene que ir como es y dejar que la palabra sea, como le dijo a Jeremías, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pero uno tiene que ir así, hermano, porque lo peor que podemos hacer es ir ante el Señor con excusa, como que va a funcionar como cuando lo hacemos con alguna persona. No podemos ir con excusa con Dios. Por eso, ¿somos o no somos? El Señor quiere que seamos sinceros y decididos. Gloria a Dios. Mire la diferencia con la iglesia de Esmirna que estudiamos hace poco y fue una iglesia muy linda. Porque no hubo reproche para la iglesia de Esmirna. No hubo reproche tampoco para la iglesia de Filadelfia. Pero para la iglesia de la Odisea sí que hay reproche. Dios está desconforme. Con razón. Amén. Pero esta iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y no necesito de nada. Yo soy rico, decía. Y Jesús le dice, tú eres pobre. Pero con la iglesia de Esmirna, Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre comillas, pero tú eres rico. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Sentirse rico pero que Dios nos vea pobre? ¿O sentirse pobre pero que Dios nos vea rico? Porque el apóstol Pablo dice, nosotros andamos como pobres pero enriqueciendo a muchos. Porque lo que hemos recibido es riqueza espiritual, hermano. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le habla de las bendiciones espirituales para que uno tenga en cuenta, porque es una epístola importante para la iglesia, que la bendición más grande que recibimos es la bendición espiritual. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser o va a venir por añadidura. Es verdad que necesitamos salud, que necesitamos otras cosas, pero hermanos, lo que más necesitamos es la salud del alma. Es estar espiritualmente bien. Porque si hoy no tenemos lo que deseamos de pronto en cosas secundarias como salud, como lo material y otras cosas, pero si nos morimos y nos vamos hoy al cielo, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Nos vamos al cielo, que no va a haber más llanto, más dolor, más enfermedad. No nos vamos a acordar porque hoy tenemos una buena noticia, pero hay una espina porque me acuerdo de otra cosa, ha pasado otra. Y siempre va a pasar algo, aunque tenemos la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Pero en el cielo, no sé qué va a hacer Dios, pero va a borrar las lágrimas. O sea, no va a haber razón para llorar, no va a haber tristeza. Que eso, hermano, a veces uno no lo piensa así, pero es muy fuerte esa imagen, porque ¿cómo es que va a pasar eso? No lo sabemos, no tiene explicación. Por eso la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No se puede explicar.
Es mucho mejor de lo que mejor podemos imaginar. Amén. Es mucho mejor de lo mejor que nos podemos imaginar nosotros. No nos da la cabeza para entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Pero hemos recibido riqueza espiritual. Cuando recibimos el perdón de pecado, Él nos enriqueció con su amor. Nos enriqueció Jesucristo con su gracia. Nos dio su Espíritu Santo. Nos hizo sentirnos las personas más ricas del mundo. Mire que a veces uno está rodeado, nuestros patrones, gente que tiene mucho. Pero qué desesperación, qué amargura. Amén. ¿No es cierto? A veces la ambición no nos deja vivir tranquilos. Yo escuchaba de una de las personas más ricas, Paysandú, dueño de no sé cuántas cosas, Paysandú. Y escuchaba hace poco con un empleado de él que decía que ya nadie lo aguanta, un hombre mayor, peleado con, creo que no tenía mujer, o peleado con la mujer, peleado con los hijos, peleado con todos, no estamos haciendo un trabajo para él. Y él decía que estoy perdiendo, que tengo que hacer esto. Hermano, es un hombre, pero millonario. Pero esa desesperación, y ya está quedando viejito, es decir, no le debe quedar tanta vida, eso Dios lo sabe, pero con qué necesidad llegar a ese momento, en esa situación, en ese estado. Es verdad que a veces uno dice, no, si yo tuviera algo así, yo lo usaría para esto, para aquello. Pero hermanos, a esa gente no le sirve de nada. Amén, porque son realmente pobres. Son pobres porque no saben lo que es el amor de Dios, no saben, no se lo explican. Amén, no están dispuestos a hacer nada por recibirlo porque tienen su mente endurecida y su corazón endurecido también. Amén. Esta iglesia dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y yo lo pensaba, ¿será que lo decía? Porque no me imagino a los creyentes de la Odisea arrodillarse. La verdad, Señor, no necesito de nada. La verdad que soy rico, me hice rico, como la parábola del rico insensato. Es una parábola, no pasó, pero es una enseñanza de algo que pudo pasar o que puede pasar. El rico insensato en la parábola dice que un día tenía tanta cosa y dice, ¿qué hago? Porque ya con todo lo que tengo, vamos a parafrasear, no sé dónde voy a meter todo esto, voy a derribar mis graneros a unos más grandes, los lleno de cosas y le voy a decir a mi alma, alma mía, regocíjate, come, bebe, porque larga vida te queda por delante. Pero dice que esa noche se le aparece la muerte, digamos, y le dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Y esa noche se le terminaba la vida. Y él pensaba que tenía una larga vida por delante para disfrutar de todo lo que había hecho, pero hermano, uno no sabe porque nadie tiene la vida comprada. Amén, la Biblia dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su vida o por su alma? No se puede comprar la vida, menos se puede comprar la salvación. Amén. Pero esta gente no decía de esa manera, estos hermanos, estos cristianos. Seguramente insinuaban esto, lo daban a entender, porque a veces no decimos cosas. No me gusta tal cosa, no me gusta lo que dice el pastor. Y es difícil que lo diga directamente, pero lo insinuamos, ¿cierto? Lo mostramos, con nuestras actitudes hacemos ver, eso no me gusta, no me gusta, ¿no es cierto? Y esta iglesia demostraba, tal vez con sus actitudes, que no necesitaba de nada, se creían autosuficientes. Y hermano, lo peor que nos puede pasar es creernos autosuficientes. Creer que no necesitamos de nada ni de nadie, ni de alguien que nos corrija, que nos diga la verdad, que nos diga esto está mal, eso no está bien, eso no te va a hacer bien. No necesito de nada, decían ellos. En nuestro caso, ¿será que lo decimos o lo sentimos? ¿O lo damos a entender o lo insinuamos? Hermanos, nosotros tenemos necesidad de todo. Nosotros tenemos necesidad de todo de Dios necesitamos. De su gracia, de su bendición. Amén, de todo lo que puede darnos y brindarnos Dios como nos brinda cada día. ¿Qué dice Santiago 1:17? Gloria a Dios. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes esto, le dice Jesús. Crees que no necesitas de nada, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios, dice una alabanza. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, gloria a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, el mejor regalo que podemos recibir, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios tiene sus recursos, sus medios, su forma para proveernos y darnos lo que necesitamos, como lo hace día tras día. Otra vez repetimos cómo se expresaba esta iglesia. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices soy rico, pero yo digo eres pobre. ¿Saben qué dice otras versiones? Eres un pobre infeliz. ¿Saben que a veces leemos palabras que estamos acostumbrados, como insensatos, necio? Y hay traducciones que son mucho más fuertes, hermano. Es como decir tonto. Y hay otras que yo no me animo a decir de acá, pero son más fuertes. En este caso le dice, eres un pobre infeliz, un desventurado. Ventura es como hablar de la suerte. ¿Y qué es lo contrario a eso? Sí. Es como decirle, eres un desgraciado. Así es, hermano. No te das cuenta que eres un desgraciado. Amén, porque Jesús no anda con vuelta. Eres un miserable. ¿Cómo si yo soy rico? Por eso está bueno. No es lo que decimos, sino lo que somos. No es lo que decimos, sino lo que Dios ve que somos. Porque el versículo 17 dice, tú dices soy rico, pero tú eres un miserable. Amén. Tú dices soy rico, pero en realidad tú eres un pobre, miserable. ¿Cuánta gente, hermanos, se creen ricos, pero son miserables? ¿Y cuánta gente ha reconocido que al venir a Cristo, Dios le abrió los ojos para darse cuenta que estaban en la miseria, que su vida era miserable? Porque, hermano, la vida sin Dios, y más cuando la persona lucha por vivir sin Dios, y lucha por no humillarse, y hace fuerza hasta lo último, hermano, y su vida cada vez cae más en la ruina, en la miseria. Pero Jesús dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque te crees una cosa, pero sos otra. Y esta palabra te aconsejo, qué lindo de Jesús, hermano. Porque el te aconsejo yo no lo veo con palabras de juicio. Es decir, te doy la oportunidad, le está diciendo Jesús. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro pasado por el horno es el oro refinado, es oro puro, sin escorias ni impureza. Ese es el oro refinado. Así nos quiere Dios. Así Dios quiere nuestra fe. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y él le escribe a sus receptores y les dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe preciosa, pero para que la fe sea preciosa tiene que ser purificada como el oro. Amén. Gloria a Dios. Así quiere Dios que busquemos su gracia hasta que nos enriquezca su gracia. Para que salga, hermanos, el hombre de esa vida pobre y miserable, de esa vida sin sentido y sin motivo. Hermanos, ahora necesitamos una vida de relación con Dios que nos llene de riqueza espiritual. Dijiste que no necesitas de nada, pero estás desnudo. O sea, de algo que tenés que darte cuenta, le está diciendo el Señor, de algo básico. Amén. Gloria al Señor. Y le recomienda. Aleluya, el versículo 18, te aconsejo, le aconseja. Vestiduras blancas para vestirte, dice. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas nos habla de una vida de rectitud, de justicia y de pureza. ¿Alguien puede leer Eclesiastés 9:8? Eclesiastés está en la Biblia también. Está por ahí. ¿Sí? No, yo quería contar un testimonio. Sí, Felipe. Como cuando estudié los caminos, yo leía la palabra que decía que lo necio, lo vil, lo menospreciado del mundo prefiere a Dios. Pero claro, yo le leía y yo recién llegado no me creía en ese menospreciado del mundo, ¿no? Y uno va adentrando en los caminos del Señor, orando, buscando el Señor, uno se va dando cuenta de lo que era, ¿no? Amén. Pero de mí también me decía lo mismo. No sé si era menospreciado, me decía él. Pero claro, luego se empieza a dar cuenta que, claro, que él seguía todo lo que hacían los demás. Amén. Ahí te das cuenta que nosotros sí éramos necios. Amén. Y bueno, y lo que teníamos, lo teníamos por la misericordia de Dios. Era eso. Amén. Esa es la sinceridad. Amén. Sí. Menospreciados
Sí, sí. Amén, amén. Sí, uno a veces hasta lo siente sin que nos digan, no digan nada. Amén. Pero claro, uno cuando viene, hermanos, en el principio, yo una vez escuché, creo que he escuchado decir de poco, ¿no? Pero de que a veces uno llega, piensa que llega porque es una buena persona, llega porque, no, la verdad yo me di cuenta que tenía que buscar de Dios, en realidad detrás siempre viene algo con nosotros. Nadie viene por buena persona, o sea, siempre venimos con algo atrás, pero lo importante, hermano, es que uno sea sincero y honesto con Dios y que vayamos dejando que la palabra nos vaya mostrando cosas que uno no se daba cuenta, ¿no es cierto? Porque la verdad que nadie viene sabiendo y conociendo, más cuando hablamos de las realidades espirituales, porque uno de pronto desde antes entendía la parte racional hasta ahí, porque la fe a veces no es racional, pero en el sentido que es ilógica me refiero, pero sí, hermanos, que después nos va el Señor abriendo nuestro entendimiento a lo espiritual, a entender de cosas que uno antes no se explicaba, pero ahora somos personas espirituales, que dice que entendemos todas las cosas. Amén, gloria al Señor. Pero qué bueno, hermano, eso es que uno vaya experimentando con el tiempo que la palabra nos va mostrando lo que uno era, lo que uno es y lo que uno va a ser también. Gloria al Señor. ¿Alguien puede leer Eclesiastés 9:8? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten ungüentos sobre su cabeza. Amén. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no te manches con las cosas del mundo, de la vida. Amén. Que Dios nos ayude a vivir esta vida que Dios quiere, con vestiduras blancas. Y algo más, tú dices que no necesitas de nada, pero Jesús dice, tú eres ciego. Amén. Y un ciego necesita mucho. Son muy lindas las historias cuando Jesús sanaba a los ciegos, porque tal vez una de las personas que más Jesús le cambiaba la vida, además obviamente de perdonarle sus pecados, eran las personas ciegas. Porque no hay los medios que tenemos ahora. Porque no es la realidad de hoy, era una mucho más complicada. Porque no había Mides ni había nada de esas cosas para ayudarlo en lo económico. Entonces, muchas veces el ciego se convertía en mendigo también. Pero ahora está hablando, y bueno, Jesús cuando aquel caso famoso en San Juan capítulo 9, cuando sana aquel ciego, que es el problema con los padres que tenían miedo que los expulsen de la sinagoga y demás, y el Señor después lo encuentra y le dice, bueno, como ya no te expulsaron, pero ahora no peques más para que no te venga nada peor, busca estar con él, enseñarle lo que es el Evangelio, y hermanos, después había otras personas religiosas que como que se quedan intocables y perfectos. Y si nosotros no somos ciegos, dice Jesús. Y Jesús dice, bueno, porque usted dice que no son ciegos, peor. Ustedes son los verdaderos ciegos. Amén. Alguien dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos no querían ver la realidad. Y ahora a esta iglesia tal vez le pasaba eso, porque no está hablando de una ceguera física, sino una ceguera de falta de discernimiento. Amén. Gloria a Dios, una ceguera espiritual. Unge tus ojos con colirio. Mire esto, la Odisea era famosa por un colirio llamado polvo frigio, producido localmente para tratar problemas oculares. Ese lugar venía, yo lo había escuchado que ese lugar tenían en ese tiempo me imagino que sería como algo mágico, o llamado así, muy valorado, porque no abundaban los remedios de ese tipo. Pero ya que tienen eso y el Señor está llamando a la reflexión, ahora el problema de ellos no es físico, es un problema espiritual. El uso del colirio les permitiría ver más allá de sus riquezas materiales, porque tal vez materialmente estaban bien y hermanos se sentían que no les faltaba nada. Pero ahora el colirio, en lo espiritual, les permitiría ver más allá de sus riquezas materiales y autosuficiencia física y reconocer su necesidad de Dios. Amén. El colirio representa el medio por el cual los creyentes pueden salir del autoengaño. Que Dios nos ayude. Porque nos puede pasar, pero siempre, hermano, al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, también en cuanto a esto. Amén. El tema es cuando uno está cegado y no hay con qué ayudarlo, no se deja ayudar ni por Dios, ahí sí es complicado. Pero mientras uno tenga un corazón humilde, siempre hay esperanza. Amén. Puedan ver si se están apartando de Dios y puedan ver sus debilidades humanas en general. Cuando se usa colirio por primera vez, el ojo sufre de un agudo ardor, pero luego de lagrimear se logra ver mejor.
ya que el efecto es clarificador. Creo que ahora se llama también colirio, ¿no? ¿Se llama colirio? Bien. Entonces, hermanos, también es como muchos remedios, que arde, duele o siente como que le queman, pero bueno, después va a ser efectivo. Generalmente los remedios más buenos a veces son hasta, cuando tenemos que tomarlos, son amargos, pero hace su efecto. Así es el evangelio a veces. Como que el profeta cuando se alimentó de la palabra, primero a veces parece como que dulce como la miel, pero también a veces, hermano, es como algo fuerte cuando uno se alimenta de ello. Amén. Esto era lo que Jesús quería que los cristianos pudieran experimentar en su condición espiritual. Hermanos, esta revelación de usar el colirio debía ser el primer paso para meditar en sus caminos y así restaurar sus vidas. Representa el discernimiento espiritual, porque Jesús dice para que veas. Jesús quiere que veas. Jesús quiere que veamos, que nos demos cuenta de la realidad, de lo que estamos viviendo. Amén. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, porque nadie ve para dónde va. Y nosotros tenemos que tener un norte, un rumbo, saber para dónde vamos. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nos enfocamos y vamos hacia adelante, pero tenemos que ir con los ojos bien abiertos. 3:20. He aquí, Jesús sigue hablando, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado a la cercanía. Es un llamado a la intimidad espiritual. Es un llamado a la comunión profunda con Cristo. Y hermanos, el Señor nos llama también a nosotros. Porque no hay que buscar soluciones por allá y por acá y descuidar lo más importante. Yo digo, oh, el Señor me dio esta solución, tengo que hacer esto, aquello. Incluso a veces, hermanos, hasta falta de perdón en nosotros. Está bien, perdonamos con la ayuda de Dios, pero después uno tiene que agarrarse de Dios, porque no es que solucionemos algo ahora y nos olvidamos por el resto de nuestra vida. Después uno tiene que aferrarse a Dios para no volver a tropezar en lo mismo y para poder mantenernos en comunión con Dios. Y cuando habla de cenaré con él y él conmigo, hermano, en ese tiempo, y para los judíos sobre todo, hermano, era algo un privilegio y un momento de intimidad cuando podía compartir ese tiempo juntos. Y Jesús quiere tener ese tiempo de intimidad con nosotros. Amén. El Señor quiere que estemos cerca de Él. Él busca cercanía. Y que Dios nos ayude a nosotros también buscar cercanía con el Señor. Amén. Ya vamos terminando. El que venciere, dice el 21, le daré que se siente conmigo en su trono, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántas veces leímos al que venciere? Porque esto es para los que vencen. Y la Biblia dice que nosotros, en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, antes tal vez nos sentíamos unos fracasados y que siempre tropezamos con la misma piedra, pero ahora por Jesús somos más que vencedores. Por Cristo Jesús somos más que vencedores. Y Él nos dejó el ejemplo. Ustedes tienen que vencer así como yo pude vencer, pero no como Dios, yo vencí como ustedes. Porque dice Filipenses capítulo 2 que Él se hizo como nosotros, tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Jesús venció. Jesús venció al diablo. Jesucristo venció la carne. Jesucristo venció la muerte. Y Jesucristo venció al mundo. ¿Qué dice San Juan 16:33? Es un versículo bien conocido. Bendito Dios. Aleluya. 16:33. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos nosotros, porque es la palabra de Dios. Amén. San Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nunca pasar por alto, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos dijo. ¿Por qué estoy siendo afligido? ¿Por qué me pasa esto o aquello? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, confíen, dice Jesús. Y que Dios nos ayude, porque la confianza es lo que más predicamos, pero a veces no lo vivimos. Confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendrán aflicción. Estas cosas les digo para que en mí tengan paz. Y terminamos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, oiga, escuche, pero escuche con atención, porque eso es escuchar en la Biblia. Hay otra versión que dice el que tiene oído, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea podría representar el estado de la iglesia actual. Pero hermano, el asunto es si nos representa a nosotros. Amén. Recuerde que todo esto es para los que vencen. Queremos vencer. Aleluya. A la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo, conozco que tuviste paciencia, tu arduo trabajo. Amén. Has sufrido, has tenido paciencia, pero has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. A la iglesia de Esmirna el Señor le dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque tú eres rico. No temas de nada lo que vas a padecer. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Pérgamo el Señor le dice, gloria al Señor, conozco tus obras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué lindo. Pero después dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Y dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. A Tiatira, el Señor le dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Que tus obras postreras son más que las primeras, pero toleras a esta mujer Jezabel, este espíritu de Jezabel. Y dice al final, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré, dice al final, la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis le dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero dice el 4, pero tienes unas pocas personas, como se hablaba hoy, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A Filadelfia, hermanos, le dice, gloria al Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y a la Odisea con quien terminamos, le dice, como le decía a las demás iglesias, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y si el Señor Jesús lo dijo, es porque lo va a cumplir. ¿Y cuántos queremos estar con el Señor Jesús por toda la eternidad? Como dijimos hoy, donde ya olvídese los problemas, las cosas viejas ya quedan acá, quedan en el pasado. Y ahí nos vamos a gozar con Cristo por toda la eternidad. Amén. Hay muchos hermanos y muchos siervos del Señor que se nos adelantaron, pero un día, por toda la eternidad, vamos a estar alabando al Señor y gozándonos allá. Así que vale la pena, seamos fieles hasta la muerte, dice el Señor. Amén. Seamos fieles hasta el fin. Aleluya, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra maravillosa. Más gracias te damos por tu amor, Señor. Gracias porque al estudiar y escudriñar tu palabra, Señor,